los agravios a través de los cuales se puede plantear el recurso de apelación general. Y en su última parte es categórica, donde dice de que el auto de apertura es irrecurrible, inapelable, no se puede apelar. Es por esa razón que el Ministerio Público en su momento, como corresponde, no hizo uso de ese recurso, que contrariamente hizo la defensa, y es lo que al final se resolvió de lo que es irrecurrible. Y es en esta instancia donde nosotros estamos buscando, exponemos, y que no era ni un secreto, es que en justicia se admitan esas pruebas. ¿Cuáles son? Como vos bien dijiste, una pericia contable y obviamente la declaración del técnico que realizó esa prueba. Y posteriormente un informe que también fue ofrecido en la etapa preparatoria y que también fue excluido. Y es la inclusión de estas dos pruebas, porque corresponde derecho, y en la cual en esta etapa procesal, que es la etapa incidental, que está facultada en la norma procesal, que es en el artículo 3, creo que es el artículo 382, es ahí donde el Ministerio Público puede plantear el incidente innominado y explicar la notoria contradicción o errónea aplicación del juez de garantías. No he expuesto todavía la pertinencia de la prueba ni nada por el estilo, porque eso va a ser objeto de valoración por el Tribunal de Sentencia. Y ahí expusimos la... Sí. Doctor, la defensa habla de que se inventó una prueba ya que hubo dos pericias que salieron favorables al acusado. ¿Es cierto eso, doctor? Es la estrategia de la defensa, ¿verdad? Es importante hablar de ese tema que está justamente hablando Raúl. En un proceso judicial puede haber hasta 20 pericias también. En este proceso judicial, en este mismo juicio oral y público, el mismo tribunal puede ordenar otra pericia también. Previa a la imputación fiscal, se realizaron 3 pericias de tasación, 2 pericias que después el juez de garantía había ordenado otra pericia. Entonces, lo que la defensa nomás refiere es de que tal como corresponde, como en la etapa preparatoria, el fiscal es el titular de la acción penal pública, y cuando digo fiscal no te habla la persona que te habla, no. En esta causa hubieron más de 5 fiscales, entonces se ordenaron pericias contables. Posteriormente, durante esa etapa preparatoria, el Ministerio Público no es que ordenó una tercera pericia, no de su cabeza. Eso está fundado en el artículo 224 del Código Procesal Penal, que cuando el titular de la acción penal pública, que posteriormente tiene que tomar una decisión en uno u otro sentido, y considera o contradictoria o insuficiente, es ahí donde el fiscal ordenó la realización de una nueva pericia. ¿Y por qué agravia? Que ni siquiera es un agravio, porque molesta a la defensa. Está mal el término agravio, porque a criterio de ellos, evidentemente, esas pericias en un momento les beneficiaban de acuerdo a sus pretensiones. Entonces, a toda cosa, hicieron uso de recursos dilatorios para evitar, en todo caso, que exista una nueva pericia, eventualmente, que contradiga la posición de ellos. Y es lo que finalmente ocurrió, de que el fiscal en ese momento, el fiscal Francisco Cabrera, notó insuficientes y contradictorias los trabajos periciales y ordenó una nueva pericia, y hay un tercer perito que dice otra cosa, y ahí es donde nosotros sostenemos en el momento de exponer el fundamento del incidente, ¿cuál es el agravio? ¿Por qué tanto miedo tiene de que eso se discuta? Porque a la larga pueden, como dije, pueden existir hasta 20 pericias, y eso ya depende ya al Tribunal de Sentencia valorar quién tiene razón y quién no tiene razón, qué es contradictorio o qué está mal, o todas esas cuestiones que vos me dijiste de que fue algo traído de los pelos, eso. Y la pregunta es, ¿cómo el Tribunal de Sentencia puede realmente saber si fue un proceso violando el principio de objetividad o fue un proceso traído de los pelos? Si es que no valoran. En esta etapa lo que nosotros estamos pidiendo es de que se valoren las pruebas. Después de lo que exponen estas personas, ahí podríamos hablar entonces de lo que la defensa está afirmando en este momento sin ningún sustento probatorio. Ahora, doctor, ¿por qué señalan de que la designación de este perito, Víctor González, puede ser? Yo me puse, es Javier González. Ahora, Víctor es el otro. Sí. ¿Por qué señala la defensa que fue designado a dedo supuestamente? Bueno, en primer lugar, todas las designaciones, cuando se establecen algún tipo de resolución, entonces se toma una decisión unilateral. Anteriormente el Ministerio Público realiza una pericia, nombra a una persona y después pone a consideración a la otra parte donde le da la posición de
impugnar medios o de lo contrario proponer otro tipo de peritos. Y eso fue lo que pasó. El Ministerio Público designó, en este momento fue Javier González, el Ministerio Público tiene también otros técnicos, nosotros somos una institución estatal y a veces nosotros designamos lo que tenemos, ¿verdad? Y en su momento la defensa tuvo a su colación de designar a otro perito. Lo que pasa es que la defensa no quiere que este perito exponga, eso es lo que pasa. La importancia de esta pericia contable y teniendo en cuenta los elementos de prueba que tiene la Fiscalía, ¿cuál es la importancia de esta pericia contable? ¿En qué puede afectar si no se incluye en este juicio? Bueno, yo debo decirle que es una prueba muy importante. En el sentido porque las conclusiones que arriba ese perito refutan totalmente las inconsistencias de pericias anteriores. En primer lugar, va a ser un golpe fuerte para el Ministerio Público el caso de que no se incluya, pero eso no va a evitar que este juicio continúe, que es también lo que la defensa quiere, teniendo en cuenta porque a la larga, si puedo ser un poco más claro, el perito es nada más de exponer los elementos que tiene a la vista en una carpeta fiscal. En el caso que el tribunal no quiera ver o escuchar o realmente saber si este perito es honesto o deshonesto, entonces necesariamente la Fiscalía tiene en las pruebas ofrecidas como documentales los elementos para demostrar las inconsistencias de los demás peritos. A veces, ahí voy a cerrar, a veces es un error de muchas juicios que dicen de que no se determina el perjuicio patrimonial porque no hay un perito. Eso es una cuestión, y ante este tribunal llegué a tener un juicio donde las partes tuvieron pericias y el mismo tribunal quitó sus conclusiones ellos mismos de las otras pericias. O sea, de que un perito no declare, esto no va a impedir que el Ministerio Público proteja su teoría del caso y responda. Eso en cuanto a la pericia. La otra prueba sí es una prueba bastante importante. Es un informe en donde demuestra, porque el Ministerio Público lo que cuestiona es una falta de proporcionalidad entre los ingresos y egresos que tenía el diputado Miguel Cuevas cuando él cumplía cargos en la administración pública. Y en este caso, ese informe determina cómo se fue en forma totalmente sospechosa el acrecentamiento patrimonial del señor Cuevas en su actividad ganadera.